Los efectos especiales y visuales en el cine hicieron posible la realización de muchas películas excelentes que manejaron muy bien no solo su guión, sino todos los ámbitos cinematográficos. Sin embargo, también hicieron posible películas que son muy malas en cuestión de guión y diálogos, pero que tienen algo especial que a pesar de ser malas, nos gustaron de alguna manera. Y este es el caso del cráneo en llamas amante de las motos, Ghost Rider. Su adaptación desde los cómics al cine estuvo a cargo de Mark Steven Johnson, responsable de Daredevil del 2003 y Elektra del 2005, dos películas que digamos no fueron tan buenas. Él no solo dirigió la cinta al igual que en sus otras entregas, sino que también las escribió, y como dato curioso y adelanto, en todas sus películas, los diálogos son pobres y existen muchos sinsentidos en la historia. Mírame a los ojos. Pero amigo, tú no tienes ojos. Sí. Aunque si hablamos de los efectos, esos sí funcionan de maravilla y tuvieron un potencial excelente que pudo haber hecho de esta un clásico. Solo mira a Nicolas Cage haciendo sus caras en el espejo mostrando esos abdominales hechos con CGI. ¿Qué carajo? Sí, esto no fue real y seguro que muchos sí se lo creyeron, ¿verdad? Ghost Rider presenta a Johnny Blaze, interpretado por el mismísimo Nicolas Cage, quien vendió su alma a Mephisto, interpretado por Peter Fonda. Debido al trato diabólico, cuando se pone el sol, Blaze se transforma en un esqueleto en llamas que conduce una ardiente moto del infierno, por lo que tiene que trabajar de noche como un cazador de recompensas para el mismo Satán, hasta que decide usar sus poderes para hacer el bien y asumir el título del espíritu de venganza o Ghost Rider, quien se venga de las almas de aquellos que quieren hacer daño al mundo. Tú eres culpable. Al igual que su terrestre diurno, el sobrenatural Ghost Rider es un motociclista con chaqueta de cuero, pero del cráneo y las manos del demonio salen llamas, y las ruedas y el motor de su moto también están en llamas. El Vengador Fantasma. La película tuvo un presupuesto de $110 millones y por más mala que haya sido considerada, el proceso de su creación no fue tan fácil o simple. Como este personaje es uno de los más poderosos de Marvel Comics, la película fue pensada desde 1992 y Johnny Depp casi tuvo el personaje principal. Sin embargo, muchas cosas pasaron en medio y no fue hasta el 2007 que fue posible traer a este héroe a la pantalla. Los efectos de la transformación de Ghost Rider personalmente son fascinantes y son mucho mejores que los efectos de varias producciones actuales, y por eso de niño me encantó, y no sé si sea por eso pero me sigue gustando hasta la actualidad. Sony Pictures y Magicworks se encargó de la mayoría de las 600 tomas de efectos visuales, incluidas todas las tomas de Ghost Rider y el fuego, los dos mayores desafíos de la película según el supervisor de efectos visuales Kevin Mack. A veces Ghost Rider es el actor mismo o su doble de riesgo, a quienes le reemplazaron las cabezas y las manos, y a veces es completamente digital. Este efecto de transformación no fue nada fácil, hizo que los animadores batallaran simulando cientos de veces el encendido correcto del fuego hasta llegar al resultado deseado que tenía el color correcto, y batallando en la forma en la que funcionarían estos efectos en el cuerpo de los actores filmados en el set. Y como en cualquier película de acción o donde hay elementos o circunstancias imposibles de lograr en la vida real, los rodajes tienen que realizarse de una manera perfecta para que después en postproducción se añadan los elementos generados por computadora. Por ejemplo, aquí Nicolas Cage o su doble llevaban una máscara verde que estaba cubierta con potentes LEDs de color ámbar. Estos LEDs estaban conectadas a un programa que fluctuaba su brillo de forma aleatoria e iluminaba todo el set, simulando ser el reflejo del fuego que salía de su cabeza y las manos. Luego, estas máscaras eran reemplazadas por el cráneo en llamas y las manos de igual forma. Y hasta las motos, que fueron construidas detalladamente y milimétricamente para ser usados en la cinta, como esta moto infernal que se ve impecable, tenían la misma plataforma LED montada en las ruedas y dentro del motor para crear esos reflejos. Todo esto hizo posible que los reemplazos no se vieran tan falsos. En cada toma de efectos, el primer paso consistió en rastrear la toma y luego hacer coincidir el escaneo 3D de Cage realizada con anterioridad y modelada en un programa en 3D con la interpretación del mismo en el set. El cráneo y las manos en CGI encajan dentro del escaneo, lo que permite que la animación del fuego comience literalmente desde adentro del cuerpo del actor.
El primer efecto visible de la transformación es vapor, que luego se convierte en humo, ambos generados por computadora. El equipo representó la piel quemándose como papel con agujeros de quemaduras que crecían por todo el cuerpo hasta la cabeza y las manos hasta revelar los huesos debajo. Este escaneo en 3D del actor permitió tener control total de la transformación hacia el esqueleto y viceversa. Durante la transformación, Johnny Blaze toca su moto, lo que provoca una transformación similar en el vehículo. Para ello, el equipo construyó una réplica en CGI de las dos motos, la versión normal y la versión Hell. La moto Hell se utilizó más tarde en muchas tomas en las que tanto el motorista como su vehículo son totalmente generados por computadora. Este enfoque se empleó siempre que el personaje tenía que alcanzar la velocidad máxima o en entornos específicos, como en la escena del desierto, por ejemplo. Esta fue una de las secuencias más complejas de realizar. Tenían al motorista fantasma y al jinete en llamas del oeste corriendo por el desierto de noche con grandes movimientos de cámara y un plano alucinante detrás. Esta para mí es la escena más épica de toda la película. La secuencia era tan ambiciosa que ni siquiera pudieron rodar ninguna placa para ella de forma real. Se creó íntegramente en el ordenador, jinete, motociclista, entorno y todo. Fue todo un reto porque tenía que ser realista para entrar en medio de una peli en live action. Let's do this, baby. Andando. Utilizando Maya, construyeron un jinete en 3D al que animaron con fotogramas clave paso a paso. No utilizaron ninguna captura de movimiento en este proyecto. El fondo lejano, las montañas y el cielo se crearon con una enorme pintura mate de 360 grados. El entorno desértico más cercano se modeló luego en 3D con plantas, rocas, arbustos y lechos de ríos secos. Y para cuando los actores debían aparecer delante de este paisaje, pues lo que hicieron fue simplemente grabarlos en fondos verdes. Aquí termina mi camino. Es increíble la manera en que los encargados de efectos manejaron todos los detalles. Combinaron muy bien los cuerpos generados digitalmente para las cosas más difíciles con tomas hechos por los especialistas, quienes volaron por los aires o cayeron usando cables, a quienes le reemplazaron la cabeza cuando tenían que tener fuego. Los colores saturados resaltan impecablemente del fondo y hacen que se vean loquísimos. Estos modelos o cuerpos CGI en realidad fueron basados en texturas de los cuerpos reales. Por ejemplo, la moto infernal fue hecho en base a la moto real, moto que fue usada para varias escenas reales grabadas dentro de los sets. Y hablando de los sets, Ghost Rider se filmó en Australia en los estudios cinematográficos de Melbourne, Docklands, desde 14 de febrero del 2005. Y también filmaron en un gran cementerio real. Y también crearon la ciudad de San Venganza en un estudio controlado para poder realizar todas las escenas finales que luego se expandieron usando el CGI. Pero ya que hablamos de filmaciones reales, esta película no solo tuvo CGI, en realidad tuvo momentos memorables que necesitaron sí o sí de acrobacias reales. Por ejemplo, la primera escena de la película que nos muestra a Nicolas Cage como JB. El momento donde ya de grande el personaje hace un salto brutal por encima de 30 tractocamiones de un lado a otro, lo que es una locura. Y ya imaginarás que obviamente nadie quiso hacer ese salto en la vida real. Esta escena está hecha casi de una manera perfecta, ya que todo parece real. Sin embargo, si vemos más al fondo, descubriremos que todo es una ilusión. Si bien el set existió y todos los 30 camiones fueron prestados por la empresa Mack, nadie saltó por encima. En realidad pusieron cables de un lado a otro por encima de los vehículos y colocaron una Spider-Cam en este cable para que haga el recorrido como si el personaje lo estuviera haciendo. Y para una vista más amplia, pusieron otra cámara más atrás y grabaron a los camiones con los extras en las gradas de fondo, en quienes, por cierto, gastaron miles de dólares. Y luego, ya en postproducción, los especialistas de Sony Imagiworks crearon la moto y al motociclista CGI para agregarlo a la toma. Sí, como dice el supervisor de efectos, tuvieron que hacerlo así porque controlar el movimiento oscilante de la moto era casi imposible. Y esto lo descubrieron al momento de filmar la escena donde el personaje pierde el control y cae a la pista con la moto. Esta acrobacia fue hecha por un especialista, por el señor Shea Adams, quien ensayó durante meses para poder conseguir la toma perfecta entre prueba y error.
Para esta toma se quedaron solo con 3 camiones y pusieron cables y arneses por encima para poder sujetar tanto a la moto como al especialista. El especialista fue subido y solo tuvo que hacer la mímica de manejar la moto por el aire mientras lo jalaban, y justo cuando fue necesario se soltó y cayó al pavimento, calculando que su cabeza choque a la rueda delantera de la moto, para luego agregar el efecto que mostró cómo se rompía el casco con CGI. ¿Ven? Esto fue genial. ¿Y a todo esto Cage no hizo nada? Pues en realidad él solo inició la escena manejando una moto por un lugar controlado que dio la ilusión de que él había saltado. Y él fue quien terminó la escena también. Lo pusieron en el piso y gracias a cables lo jalaron hacia la pared para que se choque. Y por cierto, estos cables que usaron para lograr las acrobacias fueron eliminados digitalmente luego en postproducción. Y no es el único salto que hace el personaje. ¿La moto está bien? En el segundo ya no son solo camiones, aquí son helicópteros. Y como esta escena requería de mucho más, obviamente no lo hicieron de verdad. Imagínate, para ellos, según los informes, fue difícil conseguir los camiones. Conseguir helicópteros iba a ser casi imposible. Por esa razón, el director y el equipo creativo decidieron que se haría de manera digital y así se logró. Intercalaron estas creaciones digitales con personas en primer plano en las gradas que vendió el realismo que se necesitaba. Pero no es todo. Luego de esto, nuestro héroe se vuelve a encontrar con su antiguo amor, a quien de forma cobarde abandonó y dejó plantada justo cuando tenían planes para escapar. Decide perseguirla por la carretera. Él aquí hace algunos trucos para impresionarla y obliga a que baje del carro para poder invitarla a cenar. Vamos a cenar. No llegues tarde. Spoiler, cita donde tampoco asistirá. ¿Me excedí? Nicolas Cage ama las motos al igual que el director de esta película. Sin embargo, el actor no sabe hacer estos trucos tan geniales que se muestran en la cinta. Estos fueron realizados por un especialista experimentado que tenía más o menos la misma cara que él. Rob Jones fue el responsable de todo lo peligroso que vemos aquí, y él fue quien hizo este caballito y que se sentó en la rueda delantera, y el que se lució en esta autopista en construcción que el equipo alquiló para poder filmar la secuencia, y hasta consiguieron los animales para las reacciones. Pero para los primeros planos donde vemos a Cage, el equipo construyó una plataforma rodante con una moto empotrada y delante una cámara. La camioneta fue la que se movió y Nicolas Cage solo tuvo que fingir ser un crack manejando. Y esta fue la misma plataforma que también se usó para cuando lo vemos desde un lado sentándose en la moto, como si él estuviera haciendo la acrobacia de verdad. Y volviendo al tema de los efectos, JB no es el único ser sobrenatural que aparece en la cinta. Su enemigo mortal aquí es el hijo de Mefistófeles, Corazón Negro, quien llega a la Tierra y busca la ayuda de los ocultos. 3 ángeles caídos unidos con elementos de aire, la tierra y el agua para encontrar el contrato perdido de San Venganza. Este personaje se transforma tras invocar las 1000 almas oscuras, quienes se le meten al cuerpo por todos lados. Esta cara deformada se hizo al igual que el fuego. El actor usó una tela verde y luego, usando un escaneo del actor, deformaron el rostro para reemplazarlo en las tomas filmadas en el set. Pero aparte de eso, Sony Pictures y Magicworks también tuvo que crear los 3 personajes complejos. Wallow. Un demonio que se forma a partir del agua y se disuelve en ella a voluntad. ¿Qué quieres de nosotros, Avigor? El etéreo demonio elemental del viento. ¿Y cuando lo encontremos, qué pasará? Y Grácil, un demonio que se forma a partir de remolinos de tierra. ¿Qué haces aquí? Cada demonio elemental implicó construir una réplica en 3D del actor en Maya, un programa muy usado en la industria del cine para modelar en 3D, y luego usar este cuerpo como plantilla para crear los efectos en Houdini, otro programa que sirve generalmente para poder manipular fluidos y crear efectos con ellos. La plantilla se usaría para convertir al personaje en agua, tierra o viento. Por ejemplo, el demonio del viento parece sólido, pero cuando Ghost Rider le lanza su cadena, el arma lo atraviesa como si estuviera hecho de humo. Para esto, primero hicieron coincidir el movimiento del demonio en 3D con los movimientos de los actores, y una vez hecho esto, pusieron efectos para transformarlo en lo que quisieran. Lo que me sorprende de esta película en gran medida es que tuvieron un control total sobre el movimiento y el color de cada uno de los elementos, manteniéndolos al mismo tiempo muy fotorrealistas. Por ejemplo, la muerte de Wallow después de que nuestro héroe se enciende en el agua es simplemente fenomenal. ¡Sorpresa!
Con estos controles podemos ver el fuego en una cadena CGI, una composición de un motociclista manejando por encima del agua a toda velocidad, manejando por un edificio en sentido hacia el cielo, podemos ver los gruñidos del malo, y gente perdiendo el color y transformándose en maniquís pálidos. Y también muchos fondos digitales a donde agregaron a los actores. Y hablando de los actores, Nicolas Cage estuvo a la altura. Solo mire este detrás de cámaras de su transformación. Él lo da todo al momento de actuar. A pesar de los sinsentidos de la película, por ejemplo esta frase: Mírame a los ojos. Pero amigo, tú no tienes ojos. Acá el diablo controla a nuestro héroe a su antojo. Si tienes éxito, regresaré tu alma. Entonces, ¿por qué no pudo controlar al jinete que le robó el contrato de San Berganza? Digo, ¿venganza? No lo sé. Y Eva Méndez en su papel también es genial, pero no negaremos que el ritmo de la cinta no es tan buena que digamos. La adaptación del cómic en lo visual es espectacular, pero los diálogos y algunas cositas en medio hacen que te desconectes. Pero en general la película no es aburrida, al menos te da acción y unos excelentes efectos. Y es por eso que inicialmente les dije que si la historia hubiera sido contada de otra mejor forma y con mucho más sentido, nadie la hubiera criticado. Monstruo. No tengo miedo. Y así finalmente la película se estrenó el 16 de febrero del 2007, recaudando con su presupuesto de 110 un total de 228 millones de dólares. Y aunque no fue un éxito de éxitos, fue rentable y le gustó a la mayoría de los niños y jóvenes que fueron a verla. La crítica la destrozó, pero no negaremos que la película tiene su magia y hasta el día de hoy a mí me encanta. Y sé que hubo muchos más elementos de la película que no mencioné. Sin embargo, ya ustedes al ver la película nuevamente, si es que lo ven, podrán descubrir el cómo se hicieron con los elementos que ya les expuse. Así que sin más que decir, solo espero que me dejen un rico like, que se cuiden, tomen siempre buenas decisiones, que conmigo nos veremos en menos de lo que cante un gallito. Así que... Suscríbete. I'll be back.